Animales malditos, criaturas que traen desgracia y muerte. En 1984, un cuervo apareció en la casa de una familia en Escocia, y al día siguiente, un incendio arrasó con su hogar. ¿Coincidencia o una advertencia sobrenatural? Desde tiempos inmemoriales, los humanos han temido a ciertas criaturas, no por sus garras ni sus colmillos, sino por algo mucho peor. Su sola presencia es un mal augurio. Sus sombras anuncian tragedias. Sus ojos parecen ver más allá de este mundo. Algunos dicen que son solo supersticiones, que no hay nada de qué temer. Pero una y otra vez las leyendas se repiten. Testimonios de personas que, tras ver a estos animales, enfrentaron un destino trágico. ¿Coincidencia o hay algo más? ¿Algo que no entendemos? En este video, exploraremos a estos animales malditos. Aquellos que, según la historia y el folclore, han traído la desgracia y la muerte. Desde los más conocidos hasta los más aterradores, y te advierto, algunos de estos presagios oscuros siguen ocurriendo en la actualidad. Y si alguna vez te cruzas con el último de esta lista, mejor empieza a rezar. Número 7. Empezamos esta lista con un animal que a simple vista parece inofensivo, pero su sola presencia ha sido considerada un mal presagio durante siglos. Sus ojos penetrantes parecen ver más allá de este mundo. Su canto, en la oscuridad de la noche, ha helado la sangre de generaciones enteras. Estamos hablando del búho, una criatura que muchas culturas han vinculado directamente con la muerte. Desde tiempos antiguos, el búho ha sido considerado un heraldo de tragedias. En México y en muchas partes de América Latina, se dice que cuando un búho canta cerca de una casa, significa que alguien dentro morirá pronto. En la cultura maya, estos animales eran vistos como emisarios del inframundo, guardianes de secretos oscuros. Pero esta creencia no es exclusiva de América. En Europa, en la época medieval, los búhos eran asociados con la brujería. Se creía que las brujas podían transformarse en búhos para espiar a sus enemigos, y que si uno de estos aparecía en tu ventana, significaba que algo terrible estaba por suceder. Aunque muchos creen que se trata de simples supersticiones, hay casos documentados que han reforzado el temor a estas criaturas. En Escocia, una familia reportó haber escuchado el canto insistente de un búho durante varias noches, hasta que un incendio consumió su hogar por completo. En Italia, soldados de la Segunda Guerra Mundial contaban que, antes de una emboscada, era común escuchar el eco de un búho en la distancia, como si anunciara la muerte que estaba por venir. ¿Es posible que el búho sea solo un animal nocturno que por casualidad aparece en momentos de tragedia? ¿O hay algo más, algo que aún no comprendemos? Lo cierto es que su reputación como mensajero de la muerte sigue intacta hasta hoy. Si alguna vez escuchas su canto cerca de tu ventana, quizás sea mejor no ignorarlo. Número 6. Dicen que cuando un búho canta cerca de tu casa, la muerte acecha. Pero no es el único animal envuelto en supersticiones macabras. Hay otra criatura, más cercana, más común, pero igual de temida. Una que se desliza en la oscuridad con pasos sigilosos. Una que durante siglos ha sido vinculada con brujería, maldiciones y muerte. Ocupando el puesto número 6 está el temido gato negro. Desde la Edad Media, los gatos negros han sido vistos como criaturas de mal augurio. Se decía que las brujas podían transformarse en ellos para moverse entre los humanos sin ser descubiertas. En muchos pueblos de Europa, si uno de estos gatos cruzaba tu camino, era mejor dar media vuelta, o prepararse para una tragedia inminente. Pero esta superstición no se quedó en el pasado. En países como Italia y España, muchas personas aún evitan cruzarse con un gato negro, creyendo que traerá mala suerte. En Estados Unidos, incluso hoy, los refugios de animales se reportan que los gatos negros son los últimos en ser adoptados, como si aún estuvieran marcados por una antigua maldición. A lo largo de la historia, se han reportado casos inquietantes que refuerzan la oscura reputación de estos felinos. En 1692, durante los juicios de Salem, varias de las mujeres acusadas de brujería eran dueñas de gatos negros. Y se decía que estos gatos desaparecían misteriosamente justo antes de que sus dueñas fueran sentenciadas a la horca. ¿Es posible que los gatos negros sean simplemente víctimas de supersticiones injustas? ¿O hay algo más detrás de su oscura reputación? Lo cierto es que, aún hoy, siguen siendo símbolos de lo desconocido,
de lo oculto, de lo prohibido. Y si alguna vez ves un gato negro mirándote fijamente en la noche, tal vez no sea solo un simple animal. Pero si crees que los gatos negros son los únicos animales con una conexión con la muerte, espera a ver al siguiente en nuestra lista. Una criatura que muchos han visto antes de perder a un ser querido. Un visitante silencioso que aparece cuando la muerte está cerca. Número 5. Dicen que si un gato negro se cruza en tu camino, la desgracia está cerca. Pero hay un ser aún más silencioso, más perturbador. No tiene colmillos ni garras, no ataca ni se defiende, simplemente aparece. Y cuando lo hace, alguien muere. La polilla negra, también conocida como la mariposa de la muerte, ha sembrado el miedo durante siglos y sigue haciéndolo hoy. En muchas culturas, la aparición de una polilla negra dentro de una casa es un presagio de muerte. En México y Centroamérica se le conoce como la mariposa de la muerte, y se dice que cuando aparece, alguien en la familia está condenado. En Venezuela la llaman la mariposa de la maldad, y ver una dentro de tu hogar significa que la desgracia tocará a tu puerta. Pero esta superstición no se limita a Latinoamérica. En algunas tribus africanas, las polillas negras son vistas como espíritus atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. En Filipinas, se cree que son las almas de los difuntos, regresando para advertir a sus seres queridos de una tragedia inminente. Aunque algunos creen que se trata solo de un insecto más, hay historias inquietantes que han reforzado su temida reputación. En 2009, en un pequeño pueblo de México, una familia encontró una polilla negra posada en el marco de su puerta. Al día siguiente, un miembro de la familia falleció inesperadamente. Lo más escalofriante es que, al preparar el funeral, otra polilla apareció sobre el ataúd. Casos similares han sido reportados en múltiples países. Personas que vieron una polilla negra posada en su ventana, solo para recibir, horas después, la noticia de la muerte de un familiar. En algunos hospitales, médicos y enfermeras han contado que estas criaturas aparecen en habitaciones donde pacientes están a punto de morir, como si estuvieran esperando algo. ¿Por qué tantas culturas en distintos rincones del mundo ven a la polilla negra como un mal augurio? ¿Es acaso un simple insecto que ha sido víctima de supersticiones o realmente está conectada con la muerte de formas que aún no comprendemos? Número 4. Las polillas negras anuncian la muerte, pero el siguiente animal en nuestra lista parece acompañarla, acechando en la sombra de cada tragedia como si estuviera esperando. Su oscura silueta se ha convertido en un símbolo de desgracia, su mirada parece atravesar el alma, y su canto es un eco fúnebre que ha aterrorizado a la humanidad por siglos. El próximo en nuestra lista es el cuervo, el centinela de la muerte. Desde la antigüedad, los cuervos han sido vistos como guardianes del más allá. Su presencia en campos de batalla, cementerios y lugares de tragedia los convirtió en símbolos de la muerte misma. En la mitología nórdica eran los ojos de Odín, observando el destino de los hombres. En la Edad Media se creía que su llegada anunciaba pestes, guerras y hambruna. En Japón, la aparición de cuervos en los templos es vista como una señal de desgracia inminente. En algunas tribus de América del Norte se cuenta que los cuervos llevan las almas de los muertos al otro mundo, pero solo aquellas almas que aún tienen cuentas pendientes. Algunos creen que son solo aves comunes, pero hay relatos inquietantes que sugieren lo contrario. Durante la Gran Peste de Londres en 1665, los cuervos fueron vistos reuniéndose en grandes bandadas sobre las casas donde los enfermos agonizaban. En campos de batalla de la Primera y Segunda Guerra Mundial, soldados reportaron que los cuervos llegaban antes de que las batallas comenzaran, como si pudieran predecir la matanza. ¿Son los cuervos simples aves o realmente guardianes de la muerte? ¿Pueden ver lo que nosotros no? Tal vez la próxima vez que un cuervo grazne en tu ventana no sea solo una coincidencia. Número 3. Los cuervos vigilan la muerte, pero el animal del puesto número 3 en nuestra lista es aún más antiguo, más astuto y más temido. Su sola presencia ha sembrado terror en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se oculta entre las sombras, invisible hasta que es demasiado tarde. En la historia, en la religión y en los mitos, siempre ha representado lo mismo: engaño, peligro y muerte. Ocupando la tercera posición de esta lista tenemos a la serpiente. Desde los albores de la humanidad, la serpiente ha sido vista como un ser de doble naturaleza, capaz de deslizarse entre el bien y el mal.
En la Biblia fue el agente de la perdición, aquel que susurró la primera traición en el oído de los humanos. En la mitología griega era un símbolo de tentación y castigo divino. En el folclore de muchas culturas es la representación del demonio mismo. Pero no es solo un símbolo. En la vida real su veneno ha cobrado incontables víctimas. Existen especies cuya mordedura puede matar en minutos, criaturas que han sido vistas como seres traicioneros, impredecibles y letales. Las serpientes han sido protagonistas de relatos aterradores a lo largo de la historia. En la antigua Roma se decía que los emperadores que morían traicionados soñaban con serpientes antes de su asesinato. En la India, aún se cree que si una serpiente entra en tu casa, es un mal presagio, una señal de que alguien cercano te traicionará. En Estados Unidos hay múltiples reportes de personas mordidas por serpientes en el peor momento posible, justo antes de un accidente, una enfermedad repentina, o incluso antes de morir traicionadas por alguien de confianza. Las serpientes acechan desde las sombras, silenciosas, letales. Pero la verdadera pregunta es, ¿son simplemente animales siguiendo su instinto, o son heraldos de algo más oscuro? Quizás cuando veas una serpiente en tu camino, no sea solo una advertencia de peligro físico, sino un presagio de que alguien está a punto de traicionarte. Número 2. Las serpientes acechan en silencio. Pero el siguiente animal en nuestra lista no necesita esconderse. No camina en la oscuridad ni se desliza entre la hierba. Está por todas partes. Vive entre nosotros. Nos observa desde las alcantarillas, se oculta en los rincones de nuestras casas y lo peor de todo, ha traído consigo la mayor tragedia que la humanidad ha conocido. Las ratas, portadoras de enfermedades, invasoras de ciudades y las responsables de millones de muertes en la historia, ocupan el segundo lugar de nuestra lista. Durante siglos, las ratas han sido vistas como criaturas de mal agüero, señales de enfermedad y desesperación. Pero su reputación no es solo un mito. En el siglo XIV, estas pequeñas criaturas trajeron consigo el mayor desastre sanitario de la humanidad, la peste negra. Se estima que más de 200 millones de personas murieron en solo 5 años. Las calles de las ciudades quedaron desiertas, los cadáveres se acumulaban en las esquinas, y entre ellos siempre había ratas, moviéndose entre los restos de la civilización, como si hubieran sido testigos de nuestra caída, o como si fueran la causa de ella. Pero la peste negra no fue el único desastre vinculado a las ratas. Durante siglos se ha creído que su presencia es un aviso de tragedia inminente. En los barcos, los marineros decían que si las ratas abandonaban la embarcación, significaba que el barco se hundiría pronto. En algunas culturas se cree que ver una rata en casa es un aviso de muerte cercana. En 2011, en Japón, un grupo de científicos registró un extraño fenómeno. Días antes del devastador terremoto y tsunami, las ratas comenzaron a salir en masa de las alcantarillas, huyendo de las ciudades. ¿Fue solo instinto animal o sabían que algo terrible estaba por ocurrir? Hay quienes creen que las ratas no solo anuncian tragedias, sino que las atraen, como si su presencia estuviera ligada a la muerte, al caos, al final de todo. Las ratas han acompañado a la humanidad desde sus inicios, y en cada tragedia ahí han estado, acechando, esperando, multiplicándose en la sombra de nuestra desesperación. ¿Son solo sobrevivientes de nuestro mundo o están conectadas con fuerzas que aún no entendemos? Número 1. Hasta ahora hemos recorrido una lista de criaturas temidas por su relación con la muerte, desde los búhos y su canto maldito hasta las ratas que trajeron la peste, desde los gatos negros condenados por la superstición hasta los cuervos que han vigilado los campos de batalla por siglos. Pero, ¿qué animal puede traer más desgracia y muerte que todos los que hemos visto? Existen historias de sombras que caminan entre nosotros, bestias espectrales que no cazan, ni matan, solo aparecen. Y cuando lo hacen, la tragedia es inevitable. El último en nuestra lista es el más temido de todos, el perro negro fantasmal, el heraldo de la muerte. Desde hace siglos, testigos en todo el mundo han reportado encuentros con enormes perros negros de ojos brillantes. No son animales comunes, son criaturas espectrales, entidades que aparecen en momentos de desgracia. En Inglaterra es conocido como el Black Shuck, un perro demoníaco que se dice acecha a los viajeros en las noches de tormenta. En América Latina algunos lo llaman el cadejo, un espíritu oscuro que sigue a los condenados hasta su destino final.
Pero lo más aterrador de estos perros no es su apariencia, sino lo que su presencia significa. Se dice que si ves uno, tu destino ya está sellado. No atacan, no persiguen, simplemente observan. Y cuando desaparecen, la muerte llega. A lo largo de la historia, hay relatos que parecen confirmar esta maldición. En el año 1577, en Bungay, Inglaterra, testigos aseguraron haber visto a un enorme perro negro irrumpir en una iglesia. Minutos después, un rayo cayó sobre el templo, matando a varias personas. El perro desapareció en la tormenta, pero su maldición quedó. ¿Qué son realmente los perros negros? ¿Fantasmas? ¿Entidades demoníacas? Lo que es seguro es que su leyenda sigue viva, y aquellos que han tenido la desgracia de ver uno, nunca vivieron lo suficiente para contarlo.